En estos días son muchos los cordobeses y cordobesas que se acercan a los templos de la ciudad para contemplar los decorados altares que han montado las cofradías, cuyos hermanos y hermanas ultiman los preparativos para su Semana Grande, esto es, la Semana Santa, la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Una fiesta de la fe para todos los cristianos devotos, pero también un acontecimiento social que reúne a familias y amigos ligados por la tradición, así como una gran cantidad de visitantes que, motivados o no por sus creencias religiosas, disfrutan de un espectáculo artístico sublime en el que toda la ciudad se engalana y se dan cita tanto la imaginería como la música de las marchas procesionales. Pero la Semana Santa no es en absoluto, como podremos imaginarnos, un fenómeno nuevo. Al contrario, se trata de una celebración milenaria que ha cambiado mucho, pero que mucho con el paso de los siglos. Saludos amigos y amigas, esto es el Cervatillo Historia y en el día de hoy vamos a tratar el origen de esta fiesta religiosa y cómo se celebraba antiguamente en nuestra ciudad, centrándonos más particularmente en los siglos XVIII y XIX. Para ello tenemos el lujo de contar hoy con don Manuel Santos, profesor del Departamento de Geografía e Historia del IES Medina Zahara y, como nuestros oyentes tendrán la oportunidad de comprobar, un verdadero experto en la materia. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, ¿cuándo podemos afirmar que comienza la celebración de la Semana Mayor en nuestra ciudad? Bueno, pues para contestar a esta pregunta tendríamos que partir de la propia Reconquista de Córdoba el 29 de junio del año 1236. Fernando III reincorpora la ciudad a la cristiandad y desde el mismo momento de la conquista hay que empezar a castellanizar y cristianizar la propia sociedad. Ejemplo de esto, uno de los más destacados fue la propia organización de la ciudad en 14 collaciones en torno a parroquias que han dado lugar al topónimo de muchos de los barrios del casco antiguo, como conocemos. Como propia consecuencia de esta cristianización, ya desde el siglo XIII surgen las primeras asociaciones religiosas. Estas primeras hermandades y cofradías normalmente estaban vinculadas a gremios, de manera que la hermandad cristalizaba los intereses religiosos y de propia solidaridad entre los hermanos de las organizaciones profesionales. Estamos hablando de gremios, por ejemplo, zapateros, cuchilleros, plateros, etcétera. Curtidores, efectivamente. De igual manera, son importantes las hermandades hospitalarias, que solían mantener pequeños hospitales para el cuidado de los enfermos. De hecho, la más importante de estas fue la de la Santa Caridad, que se fundó en el siglo XV y estaba instalada en el hospital de su mismo nombre en la Plaza del Potro, que hoy en día alberga el Museo de Bellas Artes, efectivamente. Fíjate que era una hermandad nobiliaria y que formar parte de ella estaba ligado a un determinado estatus social. Todo el mundo quería ser hermano de la Santa Caridad. Ahora bien, no tenía nada que ver con la Semana Santa, incluso con la Cofradía de la Caridad que conocemos hoy en día. Y todo lo que ingresaba se destinaba a obras asistenciales. Por eso, llegado a este punto, sería importante aclarar una cuestión a tener en cuenta, sobre todo hoy que vamos a analizar pues la Semana Santa de los siglos modernos, ¿no? Y de la Baja Edad Media. No hay que identificar para nada el rico mundo de las cofradías durante estos siglos con la Semana Santa. De hecho, la mayoría de cofradías durante la Edad Media y moderna no están relacionadas ni con la penitencia ni incluso con advocaciones pasionistas. Para que te haga una idea, alrededor de un 15% del total de las cofradías eran penitenciales. Es decir, la inmensa mayoría no lo eran. Estaban dedicadas sobre todo a vocaciones de la Virgen o de los santos. Pero bueno, aclarado esto y centrándonos en el tema de este podcast, el origen remoto de la celebración en la calle de la Semana Santa en nuestra ciudad viene de la mano del beato Álvaro de Córdoba, o para los cordobeses de San Álvaro, ¿no? Un personaje muy importante en nuestra ciudad. Efectivamente, porque él recoge esta devoción a la propia pasión de Cristo que se había extendido desde el siglo XII y XIII y que refleja también el arte gótico. Y bueno, una de estas propias características de la religiosidad medieval pues eran las peregrinaciones, ¿no? Especialmente a los santos lugares. El dominico Álvaro de Córdoba, después de un viaje a Jerusalén, va a introducir en la ciudad en 1425, es decir, el año pasado se cumplió el 6º centenario, el rezo de la Vía Sacra o el Vía Crucis, en donde se meditaban pues diferentes pasajes del camino de Cristo hacia la cruz. En un primer momento eran 8 momentos o estaciones que con el paso del tiempo se han terminado fijando en 14. Y además creo recordar, corrígeme si me equivoco, que es este fraile dominico que lo trae directamente a la península, uno de los primeros ejemplos de Vía Crucis. Es el primero. Es decir, los cordobeses tenemos a gala pues que el beato Álvaro fue el que introdujo el rezo del Vía Crucis, que luego se expandiría por toda la península. Y precisamente esta devoción del Vía Crucis enraiza en la ciudad, comenzando
pues la gente a hacer los rezos pues, por las calles, estas estaciones, ¿no? Y a todo esto también tenemos que sumar las manifestaciones de penitencia para la propia expiación de los pecados que se habían extendido mucho por toda Europa durante la Baja Edad Media, especialmente tras la peste negra. Claro. Una de esas consecuencias, ¿verdad?, de la catástrofe y de las crisis del siglo XIV. Pues estas te diría que serían las raíces más profundas que darían lugar a lo que hoy es la celebración, como entendemos, de la Semana Santa. En todo caso, creo que a lo largo del siglo XVI se produce un punto de inflexión con la Contrarreforma y el Concilio de Trento, ¿cierto? Efectivamente, la Reforma Católica, ¿no?, que conocida tradicionalmente como la Contrarreforma, y el propio Concilio de Trento va a incidir precisamente en este tipo de prácticas de piedad y en el culto a las imágenes, algo que fue desapareciendo en el protestantismo, ¿no? En la Europa protestante es muy difícil de ver este tipo de movimientos. Claro. Por todo ello, el siglo XVI es un siglo de auge en las fundaciones de cofradías en general y de penitencia en particular. La propia idea de Cristo que sufre la pasión por los pecados de cada persona cala bastante en el pueblo, ¿no?, por la propia humanidad y cercanía que eso conlleva. Asimismo, se buscaba resarcir a través de la penitencia física la entrega de Cristo en la propia pasión. La primera de todas las hermandades penitenciales que se fundan en la ciudad es la de la Veracruz, en el convento franciscano de San Pedro el Real, lo que hoy en día es San Francisco, en el año 1438. Esta vocación de la Veracruz no es algo singular de Córdoba, es típica de la propia orden franciscana y de hecho tuvo bastante expansión por toda la geografía castellana en el siglo XVI. Esta sin duda va a ser la más importante de todas las cofradías penitenciales de la ciudad durante la Edad Moderna. Más adelante van a aparecer muchas más, como la de la Virgen de las Angustias, que se sigue manteniendo hoy en día. Nada más y nada menos, Nada ¿no? más y nada menos, ¿verdad? Una de las imágenes, efectivamente, de los pasos procesionales más famosos de nuestra ciudad, con una obra además de un gran imaginero como es Juan de Mesa y Velasco, ¿no? Efectivamente. Un discípulo de Martínez Montaña y Sevilla. Sí, señor. Otra como la de la Pasión de Cristo, en el convento de los Mártires, que para que se hagan una idea la gente que nos escucha estaría pues por la zona de la Ribera, cerca de la parroquia de Santiago, hoy en día ya no existe. Fue un convento desamortizado, efectivamente creo que estaba más o menos en el mismo sitio que hoy ocupa precisamente la ermita de los Santos Mártires. Efectivamente. La del Santo Crucifijo, en su ermita de la Plaza de la Magdalena, lo que hoy es la UNED. Efectivamente, la Universidad a Distancia. Efectivamente, creada por el gremio de carpinteros y constructores, fruto de una fusión de diferentes hermandades. Ahí tenemos un ejemplo de gremio. Efectivamente. La del Descendimiento en San Pablo, que era el convento de los dominicos frente al ayuntamiento. La de la Soledad del convento de la Merced, sí, con una importante presencia de plateros. La del Santo Entierro en el convento del Carmen Calzado, que hoy en día es la Facultad de Derecho, con bastantes escribanos. Se ven también toda esta unión con corporaciones profesionales. O la de Jesús Nazareno, creada por nobles en el Hospital de San Bartolomé. Además, solo podían ser hermanos nobles. Sí, esta particularmente la tratamos en un episodio anterior hablando del barrio de San Lorenzo y, claro, comentábamos que el problema es que exigían unos estatutos de limpieza de sangre y una extracción nobiliaria y una capacidad económica que, bueno, al final, mucho tiempo después lo que hizo fue concretamente reducir el número de hermanos de la cofradía. O incluso desaparecer. Es curioso, más adelante, un propio cabildo, es decir, una reunión de los propios hermanos de Jesús Nazareno, que nos salgamos un poquito del tema, en el que votaron si abrir la hermandad a gente que no fuese noble, claro, o desaparecer, y prefirieron desaparecer. Vale. Creo que fue refundada luego ya en el siglo XX. Sí, ha tenido varias refundaciones. Si te has dado cuenta, por lo que te he ido diciendo, muchas de ellas van a estar fundadas en conventos masculinos. Y ciertamente las diferentes órdenes religiosas van a ser fundamentales en el desarrollo de este tipo de cofradías penitenciales. ¿Por qué? Porque atraían rentas alternativas que ya tenían las parroquias, ¿de acuerdo? Entonces, el propio convento va a ser, digamos, como una fuerza organizadora y motivadora de la fundación de muchas de estas hermandades, como ha señalado Aranda Doncel, que es este principal investigador de la Semana Santa cordobesa durante estas centurias. Las fundaciones van a seguirse manteniendo en las décadas finales del XVI y a principios del siglo XVII. Hermandades como la del Huerto, en la parroquia que hoy ya no existe de San Nicolás de la Jerquía, el Cristo de la Expiración, también en el cenobio de los franciscanos, que se conocía oficialmente como los de los santos Diego y Acacio, la Coronación de Espinas en la Trinidad, Jesús Humilde también en la Merced, la Virgen de la Paz en San Basilio, la Virgen del Rayo en el Campo de la Verdad. En fin, en total podemos identificar unas 18 cofradías para estos momentos, lo que indica que era un modelo que estaba teniendo bastante éxito en la ciudad. Claro, porque supongo que es en este periodo del siglo XVII, ya estamos en pleno barroco, cuando la Semana Santa se va conformando más o menos, todavía hay muchas diferencias, los vamos a ir comentando a continuación, pero se va conformando más o menos, y no solamente en Córdoba, estamos hablando de Córdoba como si fuese una isla, pero
está al lado de Sevilla también, entiendo, que a partir de este momento ya se están haciendo también procesiones, efectivamente. Y bueno, hemos hablado antes de la reforma tridentina, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de que hay un decreto de las imágenes concretamente, un decreto que dice cómo deben ser las imágenes, el recato que tienen que tener y al fin y al cabo todo esto es un fenómeno muy barroco porque hay que seducir, hay que llamar a la devoción. A la devoción, efectivamente. Porque la Iglesia sabe perfectamente que estas imágenes llaman bastante, ¿no? Entonces, es curioso cómo en el mundo protestante esto va desapareciendo y en el mundo católico se multiplica o se quintuplica, ¿no? El principal objetivo de todas estas hermandades pues era la penitencia, como podemos imaginarnos, ¿no? Además, en muchas de ellas aparece una figura curiosa, que hoy en día nos es totalmente ajena, pero que fue origen de muchas de estas hermandades, como son los disciplinantes, que también eran conocidos como hermanos de sangre. Ya nos puede dar esto una pista, ¿no? Sí, porque hoy en día estamos acostumbrados a los nazarenos que van con velas, ¿no? Efectivamente. Pero esta gente, los hermanos de sangre, los disciplinantes, se autoinfligían castigos físicos, normalmente azotes, pero no tenían por qué solo azotes, ¿vale? Todavía sigue siendo así en algunas partes de la Semana Santa en España, ¿no? Por ejemplo, hay una procesión, si no recuerdo mal, en Extremadura, los pecados se llaman. Sí, me suena también sí, se van hiriendo, efectivamente, ¿no? Pues ya digo, y esto se puede constatar perfectamente por las propias cuentas de estas cofradías, porque cuando vas a los archivos, pues te encuentras cómo se gastaban dinero en polvos o en vino para luego cicatrizar y curar muchas de estas heridas después de la penitencia pública. Unas penitencias que durante el siglo XVII estaban bien vistas, pero durante el siglo XVIII ya con la Ilustración me parece que no tanto, y creo recordar que fue con el rey Carlos IV a finales del siglo XVIII cuando estas penitencias que se consideran como excesivas, ¿no? Pues sí. Hay un momento que... Sí, con Carlos III lo hablaremos más adelante. Muy bien. Sí. Otros hermanos pues también portaban cruces, hachones de cera, que es el origen de estos cirios que actualmente llevan los nazarenos, ¿no? Lo que se conocen como los hermanos de luz. Y también era algo muy importante que estuviesen tapados. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la penitencia tenía que ser anónimo dentro del propio espíritu de no hacer tu mano derecha, ¿no? No saber lo que hace tu mano izquierda. Por tanto, los hermanos salían tapados, vistiendo hábitos, normalmente morados, negros o blancos, de telas como las holandillas, es decir, telas bastante sencillas. Y la mayoría de estas hermandades pues se concentraban en su procesión los jueves y el viernes santo, ¿vale? Y desde allí pues hacían una estación, lo que se conoce como estación de penitencia, donde paraban en la propia catedral. Es decir, que esto ya estaba en el ADN de muchas de estas hermandades, ir y volver de la catedral. Estábamos hablando de efectismo, estábamos hablando de teatralidad, estamos hablando de riqueza, estamos hablando de una Semana Santa en la que se vuelcan todas las autoridades, el pueblo, hay donativos, ¿no? Estamos hablando también de imágenes de candelero, que también aparecen en este momento a partir del siglo XVII, fundamentalmente, con un naturalismo verdaderamente sobrecogedor, que todavía hoy vemos en muchas imágenes. Vamos a pensar, por ejemplo, aunque no procesiona en esta época el Remedio de Ánimas, que sí es una imagen verdaderamente antigua. O imaginemos, por ejemplo, pues otras que tienen pues ese pelo natural, ese postizo, ¿no? ¿Verdad? Como puede ser, por ejemplo, el Cristo de Gracia. Sí. La propia estética de estas cofradías también hay que entenderlas bastante alejadas de lo que hoy entendemos como una hermandad de Semana Santa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto todo lo que tú dices, la tónica general, digamos que hoy en día va por otros derroteros. Las imágenes primero se portaban sobre andas, colocadas normalmente sobre altas peanas, pero pasos bastante pequeñitos. Y algunas de estas peanas estaban muy bien trabajadas, que permitían primero la salida por puertas de iglesias por las que hoy no imaginaríamos salir un paso al uso. Y para que te hagas una idea de esta dimensión, pues una calle muy repetida en el itinerario de muchas de estas cofradías era la calle del Baño, que es la actual calle Céspedes. Y cualquier cordobés que se haya acercado por ahí conoce la estrechez de la calle y por allí pasaban sin ningún tipo de problema, ¿vale? La propia indumentaria, como has comentado, pues también era diferente a lo que hoy en día. Las dolorosas, los colores primordiales eran el negro, que hoy en día encontramos una paleta de color mucho más amplia, ¿verdad? Con tocados mucho más sencillos. Por ejemplo, animo a todas las personas que les interese, ¿no?, la visita por los templos de nuestra ciudad, que se fijen porque muchas de ellas se siguen conservando en las paredes, verdad que no en lugares protagonistas, pero cuadros de la Virgen de las Angustias del siglo XVII, del siglo XVIII, que nos refleja perfectamente cómo era el atavío de este tipo de imágenes. En el barroco, pues también se pone de moda, lo has dicho, ¿no?, el uso de pelucas, de ricos bordados para túnicas de Cristos. Y tú también tienes que pensar que
toda esta riqueza pues reflejaba el propio poder económico de la cofradía. También digamos que aunque no sea una motivación profunda, eso también estaba, ¿no? El símbolo de ostentación. Cuanto más rica era la cofradía, pues más gastaba su puesta en escena. Y eso Por supuesto. se notaba, ¿no? De todas maneras, muchas de estas cofradías de las que estamos hablando van desapareciendo, ¿no? No, cualquiera que nos esté oyendo ahora mismo, pues a lo mejor estábamos hablando antes, off the record, de la Soledad de la Merced, Sí. que estamos hablando de cofradías, estamos hablando de pasos, no pasos procesionales como lo entendemos hoy en día, pero de imágenes que procesionaban y sin embargo hoy en día no las conocen. Hoy en día no, pero aquí tendríamos que hablar de dos fenómenos, ¿no? El fenómeno de final del 18, principio del 19, que trataremos ahora con cierto detenimiento, y ciertamente la propia naturaleza de las cofradías. Piensa que antiguamente se fundaba una cofradía de una manera mucho más rápida que hoy en día, un grupo de hermanos que no tenía por qué ser numerosísimo y que las propias, digamos, problemas económicos pues podía hacer que la cofradía desapareciese o que perdiese la devoción en algún momento. Piensa también que las cofradías no salían todos los años, salían cuando podían tener dinero para reunir el suficiente montante para poder salir, incluso se tenían que prestar a veces insignias unas a otras. Es decir, digamos que no es un fenómeno tan institucionalizado como hoy en día, ¿verdad? Que a nadie se le ocurriría pensar pues que de un año para otro no procesiona una hermandad por problemas económicos. Pues antiguamente eso era la orden del día, ¿de acuerdo? Entonces las hermandades que más repetían la salida o que más gastaban, pues me estoy imaginando, ¿no? La de Jesús Nazareno, que hemos hablado que era de nobles. Pues hoy en día se siguen conservando, por ejemplo, la cruz de plata del Cristo o la peana en la que sale. Todo esto era el antiguo paso donde salían las imágenes y que reflejan pues la propia pujanza de la cofradía. El hecho de poder tener música o no, música para nada como las marchas que hoy escuchamos, música coral sobre todo, ministriles, el coro de la catedral, pues también en función del dinero que se tenía, pues claro, había más lucimiento y era una manera de atraer más hermanos y de también demostrar pues el propio prestigio de la propia cofradía, que siempre está ahí para analizar este fenómeno. Secundum magna misericordiam tua. Y luego, sin embargo, pues en el siglo XVIII aparecen más cofradías todavía. Sí, aparecen más cofradías. Ya habían desaparecido algunas desde el siglo XVII por esto que estamos comentando, pero en el siglo XVIII aparecen, digamos que hasta 3 cofradías nuevas, una de ellas muy famosa hoy en día, pero que no hay que entenderla como una cofradía penitencial, sino como una rama de una congregación servita, que es la de la Virgen de los Dolores, Ajá. que su objetivo no era como tal hacer penitencia, por eso hay que tener claro que no era una cofradía penitencial, sino que era una serie, digamos, como de ejercicios más espirituales ligados al carisma de los servitas, que meditaba sobre los dolores de la Virgen, pero bueno, que va a ser el germen de la actual Hermandad de los Dolores. Otra como la de Jesús del Calvario, que sigue existiendo también en 1722, que tampoco tenían el objetivo salir en Semana Santa, sino salía el domingo de antes, el domingo de Pasión, a rezar el Vía Crucis desde San Lorenzo al Marrubial. Uh-huh. Y una que es muy conocida hoy en día, ¿no? Vinculada a la Orden del Carmelo Descalzo en San Cayetano, como la de Jesús Caído en 1765. Uh-huh. Todas ellas pues muy famosas. Jesús del Calvario, por cierto, ahora que lo comenta, salía al Marrubial, sí, efectivamente, pero para bendecir el campo también. O sea, no era un recorrido como los que hoy entendemos. Ahora que tenemos una imagen de lo que era la Semana Santa de la época, ¿había un orden establecido para la salida de las cofradías como hoy en día? Pues sí, porque de hecho la falta de procesión de algunos años, de algunas hermandades, dio lugar incluso a conflictos entre ellas por el orden de paso, porque digamos que aquí el valor de la tradición y de respetar lo que siempre había sido era un valor importantísimo. Que consten actas de todas maneras que sigue habiendo problemas de ese tipo hoy en día cuando una cofradía tiene que ir delante de otra y esperar, ¿eh? Sí, pero quizá hoy en día son problemas más organizativos, ¿no? Sí, bueno, pero aquella época, digamos, que no época... solo es organizativo, que estamos hablando del propio estatus de la hermandad. Uh-huh. Y hay unos pleitos verdaderamente interesantes por historias que a lo mejor hoy en día no consideramos de tanta importancia como es si voy la segunda o la tercera del día. Por eso, desde la autoridad eclesiástica se tuvo claro que había esto que organizarlo de alguna manera, y más si todas iban a la catedral, ¿no? Entonces, si te parece, pues como si fuésemos cordobeses en Semana Santa, igual que sacan el librito, ¿verdad? Cogemos nuestro librito, nuestras pipas. Vamos a coger nuestro librito y nos vamos de Semana Santa a ver los pasos día por día. Perfecto.
recalcando que todos los años nos salían las mismas hermandades, pero para hacernos una idea. En primer lugar, como hemos dicho, el domingo de Pasión, que es el domingo quinto del tiempo de Cuaresma, pues salía este Jesús del Calvario a la zona del Mar Rubial para rezar el Vía Crucis, ¿no? Con el Nazareno, que hoy en día sigue existiendo con sus hermanos de hábito morado. Una semana después, ya el domingo de Ramos, si bien hoy en día consideramos que es la apertura de la Semana Santa y desde un punto litúrgico así se celebraba ya en el siglo XVIII, pues en aquella época no salían hermandades de penitencia como tal. La que salía era la Virgen de los Dolores, que había estado con una serie de cultos, un centenario durante el tiempo de Cuaresma, y culminaba con la procesión de la Virgen, ¿no? De esta imagen de Juan Prieto que es tan importante para la ciudad, por las parroquias cercanas. Normalmente no salía sola, solía salir con otras dos imágenes importantes para la comunidad, como era San Jacinto, por el propio nombre del hospital donde radicaba, y San Felipe Benicio, y que desde muy pronto va a tener gran popularidad y que hoy en día se sigue considerando como la Señora de Córdoba, ¿no? Sí. Los desfiles penitenciales como tal empezaron el miércoles santo, precisamente con la Hermandad de la Pasión de Cristo, que digamos que se fue del Jueves Santo al miércoles santo por problemas organizativos y por pleitos. Pues inauguraba, por así decirlo, las hermandades penitenciales. La Hermandad de Pasión había nacido, no hay que confundirla con la actual Hermandad de Pasión, había nacido en el convento de los mártires, como he dicho, pero al final se trasladó, porque esto era un fenómeno que también era bastante frecuente, el traslado de hermandades en función de las necesidades, a la Iglesia de Madre de Dios, que está en la avenida, en el campo de Madre de Dios, Sí. junto a la comisaría de policía. Lo que pasa es que eso desde la desamortización está prácticamente abandonado, ¿no? Y Sí. sufrió mucho con la francesada. Fijaros que esta cofradía recoge una característica también común de muchas de estas hermandades, que hoy en día consideramos pues que una hermandad saca una imagen de Cristo y una imagen de Virgen. No, en esta época salían muchas imágenes, solía salir incluso varias imágenes de Cristo. Por ejemplo, esta Hermandad de la Pasión pues procesionaba con un Jesús orando en el huerto, con un Ecce Homo, con un Cristo con la cruz a cuestas, con un crucificado, con una Virgen, con un San Juan y con una Magdalena. Entonces, el dinero para sacar la hermandad era notariamente mayor. Pero sin duda va a ser la jornada del jueves y del viernes, como he comentado antes, donde se concentraba la mayor parte de hermandades. Tiene lógica también, por otra parte, claro, son los días más importantes. Son los días más importantes. El Jueves Santo tenemos hermandades como la de los Dolores del Rayo, que hoy en día se sigue conservando la imagen dolorosa en San José y Espíritu Santo, que también procesionaba con varios pasos. La Virgen del Huerto, el Señor del Huerto, de San Nicolás de la Jerquía, con la Virgen de Loreto, que era una dolorosa. Jesús Caído, salía también el Jueves Santo. Jesús de la Sangre, que era un Cristo con la cruz a cuestas que salía del convento de la Victoria, que hoy en día está en el Paso de la Victoria. También desamortizado y desaparecido. Efectivamente, junto con una dolorosa que se cree que podría ser la Virgen que actualmente sale en la Hermandad de la Sentencia, la Virgen de Gracia y Amparo, rebautizada, y con un San Juan y una Magdalena, ¿vale? Este Jesús de la Sangre pues iba con la cruz a cuestas. Jesús humilde, que salía del convento de la Merced, que era un Jesús preso. La Hermandad del Santo Crucifijo, que fíjate todas las imágenes que tenía la Hermandad del Santo Crucifijo. Una Santa Cruz para abrir el cortejo, una Verónica, una Magdalena, un Nazareno, el Santo Crucifijo, que es el actual Cristo del Amor que está en el barrio del Cerro, y una Virgen dolorosa que sería la Virgen del Mayor Dolor, y que incluso cuando volvía de recogida a la Plaza de la Magdalena, donde estaba su sede, pues hacían como una especie de teatro muy del gusto del barroco, allí delante enfrentando las imágenes. Ajá. Creo que todavía es una costumbre que también se da todavía en algunos sitios, en algunos pueblos, de enfrentar las imágenes. Sí. La Santa Veracruz, como hemos dicho, la primera hermandad penitencial con el Cristo de las Maravillas y la Virgen del Milagro y un San Juan. Luego pasamos a la Madrugada, que era protagonizada por Jesús Nazareno, esta hermandad nobiliaria, donde salía Cristo con la cruz a cuestas, la Virgen de la Soledad, que actualmente está allí en el hospital, un San Juan, que se sigue conservando, una Magdalena y una Verónica. Realmente la Madrugada era digamos, el alba del Viernes Santo, el lugar típico de los Jesús Nazarenos, como se ha conservado en buena parte de la provincia de Córdoba, en muchos de los pueblos. Sí, porque esa iconografía, efectivamente, la iconografía de Jesús Nazareno es muy popular. En toda la provincia, sí. Y de hecho en muchos de los pueblos se consideran que son las imágenes de mayor devoción, ¿no? Y algunas de ellas incluso lanzan la bendición, ¿no? Que también era un mecanismo muy barroco en el que pues levantaba digamos
la mayor de las emociones y el fervor de los pueblos de aquella época. Y el Viernes Santo por la tarde, pues tenemos algunas como la Paz de San Basilio, que este sí sería, digamos, el germen de las imágenes de la actual Hermandad de Pasión, que sale el miércoles santo. La de San Diego y San Acacio, que hemos dicho que es el Cristo de la Expiración actual, con varios pasos también. La Virgen de la Soledad del convento de la Merced, la Virgen de las Angustias, que salía el Viernes Santo de San Agustín, y la que cerraba la Semana Santa era el Santo Sepulcro, con la urna que traía el Colegio de Escribanos desde allí, desde el Carmen, para cerrar con la Virgen de las Penas. En definitiva, lo que percibo por lo que me cuentas es que es verdad que había menos cofradías, pero también es verdad que llevaban una cantidad de pasos mucho mayor que las que llevan hoy en día, ¿no? Estábamos hablando antes de, bueno, si había un orden, ¿no? Pero aparte del orden de las cofradías, qué día le tocaba procesionar a una y a otra, imagino que, al igual que hoy en día, pues todo está muy regulado, pues también habría alguna regulación de la Semana Santa cordobesa por parte de la autoridad episcopal. Pues está claro, ¿no? Siempre es muy, muy típico cuando uno entra en el mundo de las cofradías que siempre las peleas con los curas, ¿no? Y eso también la edad moderna se refleja continuamente. Ya en las regulaciones, en las constituciones sinodales, que son las constituciones, digamos, de gobierno de todo el obispado, desde el siglo XVI ya aparecen referencias que hay que tener, como has mencionado tú, un recato con las imágenes, no tenerlas en casa, vestirlas de manera decente, acorde a lo que representan. Y ya el obispo Fray Bernardo de Fresneda, que llegó a ser confesor en la corte de Felipe II, mientras que estuvo aquí en Córdoba, prohibió que las hermandades saliesen de noche, porque consideraba que estos días tan santos no se podía luego dar lugar, digamos, a tumultos o a otro tipo de actividades que irían, digamos, en contra de estos días tan importantes, porque ya aquí vemos que las procesiones no solo era un fenómeno religioso, sino también cultural, y que llamaban a varios excesos por parte, ¿no? Y entendido por parte de la autoridad eclesiástica. Es muy curioso. Fíjate que hemos hablado de las penitencias públicas tan duras que hoy incluso nos chocan, pero después esta misma gente, ¿no? Estos hombres, porque las disciplinas solo las podían hacer hombres y en general la estación de penitencia. Después de estas procesiones, luego llegaban a sus sedes y se ponían púo de beber y púo de comer. Entonces, Claro. hay desde el siglo XVI repetidas digamos, recordatorios de que en estos días de ayuno, estos días tan sagrados, hombre, hay que mantener, digamos, un orden. Y si se repite, pues significa que no se cumplía todo lo que le hubiera Así es. gustado Cuando a las la... cosas hay que regularlas o prohibirlas, significa que hay algo que está pasando. Efectivamente. Otra prohibición repetida desde el siglo XVI en adelante, con Fresneda, lo que pasa es que luego eso cae en desuso, es que los, digamos, hermanos salgan con la cara descubierta, porque había hermanos que se aprovechaban de esa condición del anonimato pues para, digamos, hacer cosas poco honestas. Entonces, eso se pierde, porque continuamente hay que recordarlo, pero vamos a ver, sin lugar a dudas, que el siglo XVIII va a ser el siglo de las regulaciones. Tú has hablado muy bien de la religiosidad ilustrada, que es mucho más racional. De hecho, muchos de estos ilustrados consideraban que se gastaba mucho dinero en cosas poco útiles, como era la propia celebración de la Semana Santa, y muchos de estos obispos, imbuidos de estas ideas ilustradas, pues van a hacer regulaciones duras. Los más importantes en el siglo XVIII va a ser el obispo Cebrián, en 1744, donde también hace una serie de prohibiciones que repite, pues que no haya procesiones por la noche, que también salgan los hermanos con la cara descubierta, y que va a generar ciertas tensiones, sobre todo en los pueblos, donde muchas veces no se cumplían estas regulaciones. Y gracias a eso es por lo que en los pueblos de Córdoba se ha conservado una Semana Santa muy peculiar, que nos recuerda mucho más, digamos, al espíritu barroco que la Semana Santa de la propia capital. Ahora hablaremos, ¿no? Ponnos, por favor, un ejemplo del decreto del año 1820. Pon un ejemplo de celebración en los pueblos de Córdoba. Somos cordobeses de la capital, pero cordobeses Bueno, mira, en definitiva. por ejemplo, todas las figuras bíblicas que salen en Puente Genil, Ajá. o todas las soldadescas que salían, eso era bastante común en muchas de las hermandades, ¿no? Es decir, ese punto de folclore, ese punto cultural, ya existía en la Semana Santa del barroco. Me quiero acordar ahora, por ejemplo, en Priego de Córdoba, de Jesús Nazareno, que sale en la madrugada del Viernes Santo y por la mañana, ¿no? Y cómo es llevado, ¿no? De manera tradicional, uno puede chocar haciendo una comparación, pues como la Virgen del Rocío en Almonte, ¿no? En una oleada de gente totalmente en un orden desordenado, que se diría, de acuerdo, que levanta el fervor pues, de toda la gente de Priego.
pues todo ese tipo de cosas en la capital se perdió. Ya las cofradías sufrieron mucho con este tipo de regulaciones y desde las últimas décadas del siglo XVIII muchas de ellas van a empezar a desaparecer y se van a recoger por informes como dejan de procesionar, pues porque no se reúne el dinero o por este tipo de regulaciones que le afectan en demasía. La guerra de la independencia va a ser muy dura. Recuerda que muchas de estas cofradías estaban en conventos y los conventos van a ser un blanco, ya lo comentamos en el anterior capítulo del expolio francés. Y digamos que lo que ya va a terminar con la Semana Santa de Córdoba, la Semana Santa, desde luego, del barroco, va a ser el decreto del año 1820. También hay que entenderlo en un contexto en el que la Semana Santa estaba muy herida. Por ejemplo, la anécdota de Jesús caído en una procesión el Jueves Santo, que por la calle de las Carnicerías, es decir, la actual calle Alfaros, por una pelea entre los hermanos, el hermano mayor y otros cofrades se pelean y dejan a Cristo a mitad de la calle. Algo que nosotros hoy no lo podríamos pensar, ¿verdad? Y se van, y tienen que venir los frailes de San Cayetano a por el Cristo. Pues, digamos, una serie de actos. Además, en 1820 empieza el trienio liberal, el liberalismo no es muy amigo tampoco de todo este tipo de manifestaciones. Sí, está claro que desde luego el siglo XIX es un siglo, bueno, los liberales pues casi se caracterizaban por algo, era por su anticlericalismo, pero como bien estabas diciendo antes, y no me gustaría dejármelo atrás, hemos hablado de varios obispos, pero es que hay un obispo que se lleva la palma también en todo esto, que es el obispo Trevilla. El obispo Trevilla, ¿no? En 1820 saca un famoso decreto en el que reduce todas las procesiones de Semana Santa a una sola, el Viernes Santo, con un recorrido fijado en donde desaparezca cualquier tipo de imagen bíblica, de cualquier tipo de tradición barroquizante, elimina los pasos de palio e incluso esta procesión estaba arreglada donde tenía que figurar un Jesús en el huerto, un Jesús amarrado, un Jesús nazareno, un crucificado, una dolorosa. ¿Qué ocurre? Que este decreto los pueblos se hacen un poco oído sordo, pero en la capital conlleva la desaparición de la Semana Santa en la calle durante 29 años, porque nunca se llegó a aplicar. Es decir, las hermandades deciden no salir por todos estos problemas que vienen lastrando desde finales del siglo XVIII, y aquí desaparece como tal la Semana Santa del barroco. No será hasta el año 1849, cuando ya por iniciativa municipal se va a restaurar esta procesión del Santo Entierro. Pero yo ya te diría que eso sería otro capítulo, porque la Semana Santa del barroco, tal y como hemos estado contando, la Semana Santa de la modernidad, pues ahí ha desaparecido. Y es por eso por lo que quizá la Semana Santa de Córdoba muchas veces adolece de una falta, digamos, de referencias profundas, porque tuvimos un corte de 29 años y cuando volvimos, pues necesitamos mirar un poco a nuestro alrededor, porque en 29 años pues se había perdido y muchas de estas hermandades desaparecieron y muchas de estas imágenes pues están en muchas de estas iglesias olvidadas y bueno, creo que es importante también que los propios cordobeses pues tengamos conciencia de que la Semana Santa actual no ha sido siempre la misma y que no se entendería tampoco pues si todos estos siglos desde el siglo XVI al XVIII. Pues muchas gracias, Manuel, por habernos llevado de la mano en este recorrido por la historia de la Semana Santa cordobesa, en un episodio del Cervatillo que sin duda alguna no va a defraudar a nadie. Pues muchísimas gracias y a 2 semanas ya de las vacaciones de Semana Santa, ya está el azahar abriéndose, ya están las torrijas en las confiterías, así que a disfrutar todo. Ya huele a incienso. Y ya huele a incienso también por el ambiente, así que a disfrutar todo de esta Semana Santa. Muchas gracias siempre. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Solo me queda animaros a que disfrutéis de la Semana Grande en nuestra querida Córdoba y esperemos que el tiempo acompañe para la celebración de la misma. Nos oímos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.